Bienvenidos, preparados todos, este vídeo va a comenzar. Instrumentos, bellas melodías, todos juntos vamos a escuchar. Bebes, piano, cello, viola, violines suenan ya. Bienvenidos, preparados todos, este vídeo va a comenzar. Hola, hola, nena, te digo al llegar, un besito lindo te quiero mandar. Hola, hola, perra, te digo al llegar, un besito lindo te quiero mandar. Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a la Isla de la Música. Hoy os voy a contar la historia de mi tío Diego. Mi tío Diego tenía un caballo al que cuidaba y quería un montón. Y un día, él vivía en Texas, y un día dijo, pues mira, voy a cambiar de vida y me voy a ir al campo y voy a montar una granja. Allá que cogió él su caballo y cantaba. Voy a dejar viejo Texas ya, he de partir hacia otro lugar. En mi caballo lejos iré y en mi memoria te llevaré. Y allá que fue con su caballo, encontró un sitio perfecto para montar una granja y, claro, consiguió un montón de animales. Uno de los animales que más quería mi tío Diego os lo voy a enseñar. Este gatito. ¡Ay! Este gatito, que se llama Suki, esta gatita, todos los días cuando se levantaba el tío Diego decía miau, 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 al despertarme, miau, 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 al acostarme, yo ya estoy desesperado con el gato por el tejado. Suki? ¿Ves? Miau, miau, todo el día, y hasta luego. Entonces, además del gato, por supuesto en las granjas vosotros ya sabéis que es súper importante tener perritos, ¿verdad? Claro, porque os ayudan un montón en las cosas del campo. Y este perrito además es que era muy dulce. N'hi havia un gos que era molt bonic, s'alimentava a prop del meu jardí, i el petit gos deia uau, 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 uau. No sé yo si le asustaba mucho a los gatos, es que Suki le conocía mucho. También, por supuesto, en una granja hay un pequeñito estanque, ¿no? Pues en el estanque mi tío Diego tenía patitos. Este decía, cuac, 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 dice mi pato, cuac, 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 canta muy feliz, cuac, 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 nada en el estanque, cuac, 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 persigue una lombriz. ¡Ja! Y por supuesto, ya lo sabéis, gallinas, para todos los días poder comer huevos, que eso está súper rico. Y cada gallina ponía un ou, fa la gallina, tan, tan, tan de matí, al de matí, cocoro, 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 cocoro. Un ou, fa la gallina, can, tan, tan de matí, al de matí, cocoro, 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 cocoro. Bien. Y por supuesto, en las granjas, ya lo sabéis, también existen bastantes ratoncitos, ¿verdad? Ratitas, ratones. Por eso está Suki por ahí, para verlos si hace falta cazarlos. Pero, más que a Suki, los ratones de esta historia, os voy a poner una música que es de Bizet, el toreador de Bizet, nos cuenta una historia entre oso y ratita. Porque de vez en cuando, en la granja de mi tío, había colmenas de abejas. ¿Y qué hacen las abejas? Aparte de sum, 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 os lo van a contar. Sum, sum,
hacen zum, zum, zum. Las abejas van volando y la miel recolectando, zum, zum, zum. Hacen zum, zum, zum. Y los osos, que son muy golosos, siempre que pueden, cogen miel. Entonces, cuando el oso venía a la granja, la ratita se asustaba mucho. Así que vamos a poner la música y nos vamos a convertir en los dos animales. Cuando venga el oso, ¡guau! ¡Súper grande! Lo oiréis en la música. Es un oso grande que camina más lento. Y cuando viene la ratita, como tiene un poco de miedo, va un poquito así más pianito y más chiquitina. ¿Sí? Vamos a escucharlo. A ver, ¿con quién empieza? Empezamos con el oso. Ahí está el oso. ¡Mira lo que gordo! ¡Cara de oso todos en casa, eh! ¡Guau! ¡Menudos osos estoy viendo por ahí! ¡Guau! ¡Grande! ¡Esos pies de oso ahí! ¡Pum, pum, pum, pum! Y viene. Y de repente echa una carnita. Y de repente, ¡venga por mi miel! ¡Tengo mucho hambre! Y el resto ya, pues otro día os cuento qué le pasó a la ratita con el oso. Pero bueno, ya sabéis que las ratitas corren mucho y se esconden.